el libro de Números, el cuarto libro de la Escritura, libro de Números, capítulo número 20, libro de Números, capítulo número 20. Cuando lo encuentre, símbolo de que lo ha encontrado, vamos a ponernos en pie, vamos a cambiar de posición para honrar esta palabra y poder recibir de ella lo que Dios tiene para nosotros. Libro de Números, capítulo 20, vamos a dar lectura del verso 1 al 13, y la palabra del Señor nos declara lo siguiente. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Allí murió María, y allí fue sepultada. Verso 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano, y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Oremos al Dios del cielo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente nos encontramos aquí en tu casa. Hemos orado, hemos alabado tu nombre, y con nuestros testimonios glorificamos, Señor, tu poder en esta tierra. Ahora permítenos, mi Señor, por medio del Espíritu Santo, Padre amado, Señor, poder darnos en este tiempo, Señor, el alimento que requieren nuestros espíritus, nuestras almas, Señor. Somos, Padre amado, en esta noche reconocedores de que sin ti
nada podemos hacer. Y así como el alimento material, Señor, llena nuestro vientre, nuestra alma necesita ser saciada abundantemente. Espíritu Santo de Dios, toma mi corazón, toma este lugar, toma control y dominio de todo lo que aquí se haga, mi Dios, para que tu nombre sea glorificado y Jesucristo pueda, Señor, glorificarte en esta hora por medio del poder del Espíritu Santo. Y que mientras tu palabra sea predicada, este pueblo pueda alabarte, pueda bendecirte y exaltar una vez más tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar, mis amados hermanos, sí, sus asientos. Números capítulo 20, verso número 1 al 13, narra una de las historias más cruciales, sobre todo, sí, para la vida de Moisés. De hecho, este acontecimiento narra en detalle por qué causa Moisés no puede entrar en la tierra prometida. La Escritura menciona que en este acontecimiento en particular fue para Moisés una de las grandes batallas que tuvo consigo mismo, y obviamente pagó un precio muy alto a la hora de poder estabilizarse espiritualmente para con su Dios. Es bien sabido que cuando Israel salió de Egipto, el pueblo era numeroso, pero también era rebelde. Está bien sabido que el pueblo, más allá de ser rebelde, también era contencioso, y de alguna manera todas estas experiencias negativas estaban recayendo con mayor peso sobre los hombres, sobre los hombros, sí, de un líder llamado Moisés. No era fácil, mis amados hermanos, tratar de gobernar y dirigir a un pueblo tan numeroso en un lugar tan áspero como lo es un desierto. Si para muchos de nosotros los hogares en los cuales vivimos se vuelven muchas veces terrenos duros para poder, mi amado hermano, mantenernos día a día, cuánto más, mis queridos, sí, hermanos, en la vida de este hombre llamado Moisés. La Escritura nos menciona en el capítulo número 20, versículo número 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, hacia un lugar que de pronto nadie quisiera visitar. Dice la Biblia ahí, llegaron al desierto de Sin. Cuando se habla de desierto, tenga entendido que es un lugar donde no se puede vivir, un lugar inhóspito, un lugar donde la tierra no produce, un lugar donde se carece de los beneficios que la misma tierra puede brindar, pero bajo otras condiciones. Un desierto, mis amados hermanos, no está preparado para recibir al hombre y darle su fuerza. Por el contrario, un desierto más bien calcina, consume y baja, mi amado hermano, sí, la autoestima de cualquier ser humano. Mis amados hermanos, es bien sabido que cuando personas, hablando en sí mismo en la carne, se logran extraviar en estos lugares, lo único que pueden anhelar y aspirar es la muerte, ya que el territorio es tan duro y tan severo que prontamente, sí, el sol calcina, sí, todo su organismo, y mi amado hermano, se deshidrata, y asimismo en las noches las altas temperaturas también pueden llevarlo a colapsar. Vivir en un desierto no es sencillo. Acoplarse a él, bueno, de alguna manera se podría acoplar, pero teniendo los recursos y las instalaciones apropiadas para hacerlo. Dice la Escritura que el pueblo llegó a este desierto en el mes primero y acampó el pueblo en un lugar llamado Cádiz.
y en ese lugar falleció la hermana de Moisés y de Aarón, llamada también María. La Escritura menciona que en ese desierto un ser querido de Moisés dejó de existir, y fue en ese mismo lugar donde dice la Escritura que fue sepultada. Verso número 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahora, entienda algo, mi querido hermano y amigo que me visita en esta noche. Era obvio que en ese lugar, sí, lo primero que habría de faltar era el agua. Habíamos mencionado que un desierto se caracteriza por ser un lugar, sí, desértico, un lugar inhóspito, un lugar donde se carece de los recursos naturales más elementales para la sobrevivencia del hombre. De hecho, cuando alguien quiere establecerse en un lugar, sobre todo si se dedica a la agricultura, buscará que próximo a su casa, a su territorio, existan afluentes, existan ríos para que puedan utilizarse para el reguío, ¿no? O el regadero de cada una de sus plantas. Todo esto tiene que ver, sí, con el buen vivir, el hábitat de la persona y su sostenimiento. Pero de alguna manera, Dios, recuerde esto, era Dios el que guiaba al pueblo por medio de ese lugar. La Escritura menciona que en el día había una columna de nube que guiaba al pueblo, y cada vez que la nube se paraba, el pueblo también de alguna manera se establecía temporalmente, hasta que era Dios mismo el que lo guiaba, sea en el día con la columna de nube, o sea en la noche con la columna de fuego. Cuando la columna se detenía, el pueblo acampaba. Pero oh sorpresa, esa columna se estableció en el desierto de Sin. Amados hermanos, dice la Escritura, y refiriéndose al apóstol Pedro en los labios de Jesús, diciéndole ya al final de su ministerio, que ya Pedro no habría de hacer lo que él quería, sino que habría de alguien ceñirlo a él, que antes él se ceñía, es decir, que antes él hacía lo que quería, pero ahora vendría otro que lo habría de ceñir o lo habría de conducir, y eso es hablando del Espíritu en el cual Dios mismo lo habría de guiar a lo largo de su vida. El pueblo de Dios debe de entender que a veces Dios mismo nos lleva a lugares desérticos. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con Jesús, yo creo que también lo hará con usted. Dice la Escritura, y venga por favor para corroborar lo dicho, a los evangelios. Mire lo que nos declara la Escritura. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso número 1. ¿Qué dice el Señor ahí? Evangelio de Mateo, capítulo número 4, versículo número 1. ¿Lo tienen?
hijos de alguna manera sean probados y al mismo tiempo pulidos con el único afán de estar listos para la siguiente etapa o el proceso que habrá de venir. Porque recuerde, mi amado hermano, cuando Dios nos somete a prueba es porque una bendición mayor Dios quiere darnos a conocer. Dios no es aquel que pone la piedra para que usted se caiga. De hecho, la carta de Santiago dice que Él no tienta a nadie. El tentador es Él, el diablo. Pero Dios sí pone a prueba a sus hijos con el afán de que usted y yo, una vez evaluados, pasemos a una siguiente etapa para seguir creciendo y dependiendo al Dios al cual servimos. Dicho esto, mi amado hermano, volvamos al libro de Números, capítulo número 20, versículo número 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Es decir, contra los representantes de Dios, sí, en ese lugar. Recuerde, mi amado hermano, que Dios había levantado a Moisés como el pregonero, ¿verdad? ¿De quién? De Dios sobre el pueblo. Y Aarón era el sacerdote que ministraba delante de la congregación, siendo este también, sí, un intermediario para Moisés y como no también para el Señor. Ahora bien, la Biblia menciona que el agua fue, sí, la excusa que ellos tomaron para poder juntarse contra, es decir, se levantaron en oposición a Moisés y Aarón. Verso número 3. ¿Qué hizo el pueblo? Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando murieron o perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Recordemos algo. Si usted es lector de la Biblia, sabrá muy bien que Dios en reiteradas oportunidades castigaba la rebelión de este pueblo. De hecho, uno de los últimos acontecimientos que se narraron en días anteriores fue cuando Dios les proveyó de carne, cuando el pueblo a sí mismo se había rebelado contra Moisés, ¿sí?, diciéndole que hace mucho tiempo ellos no probaban, sí, otro alimento diferente al maná. Y esto llegó ante los oídos de Dios, y Dios, justamente tratando de darle a conocer nuevamente su poder, les envió codornices, de las cuales dice la Escritura que el que menos recogió 10 montones, el que menos. Pero cuando la carne estaba en la boca de ellos, lista para ser masticada, Dios les levantó una gran mortandad. Cuando esto aconteció, obviamente que el pueblo comprobó que Dios tenía poder para aún saciar estos deseos. Pero en el desierto pareciera ser que el pueblo, como suele ser, si diría yo, el denominador común de la gente, con qué facilidad se olvida de los milagros de Dios. Con qué facilidad, mi amado hermano, nuestro corazón se olvida de las misericordias recibidas día a día. Dice el Señor en su palabra en el versículo número 4. ¿Por qué hiciste, le dijeron a Moisés y Aarón, por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Ahora, entienda esto. El pueblo, ¿contra quién levantó la murmuración? Contra Moisés y contra Aarón. ¿Pero quién dirigía al pueblo? ¿Moisés y Aarón? No, era Dios. Amén. Ellos quisieron, sí, evitar tener un contacto frontal con Dios, porque ellos sabían que Dios era severo. Ellos sabían que ya Dios los había castigado en reiteradas oportunidades, tan solamente por murmurar. Y ahora quisieron usar otra estrategia. Ahora les estaban echando la culpa de manera directa a Moisés y Aarón por haberse encontrado en ese
desierto. Dice la Biblia, y sea por favor muy tinoso a leer, donde dice, verso 4, ¿por qué hiciste venir? Y mire qué término utilizan, la congregación de Jehová a este desierto. De alguna manera ellos le estaban diciendo a estos dos, ustedes han desviado al pueblo de Dios a este desierto. Pero lo que ellos se habían olvidado es que Moisés y Aarón no hacían su voluntad, sino que hacían la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces la gente no entiende, mi amado hermano, sea esto de un hombre o una mujer que ruega a Dios, que suplica a Dios, que toma decisiones, mi amado hermano, sí, fundamentadas en la Escritura, y cuando a veces pareciera ser que estamos tomando un camino equívoco, está la crítica de manera directa diciéndote, ¿y por qué vas así? ¿O por qué actúas de esta manera? ¿Por qué nos llevas por este camino? Muchas veces los hijos en el caso familiar no entienden por qué un padre o una madre sí los dirige a la iglesia. ¿Y por qué a la iglesia? ¿Y por qué tantos días? ¿Por qué mejor no los dejas aquí tranquilos? No me forces, no me obligues, déjame en este lugar. Y el pueblo se levantó contra Moisés y Aarón y les echaron la culpa de que ellos habían sido los responsables. Le dijeron, no Dios, son ustedes los responsables. Amado hermano, yo creo que en un hogar, un padre y una madre siempre toman decisiones fundamentadas en el bienestar de la familia. Creo yo. Yo no creo que un padre o una madre tomen decisiones para que la familia se resquebraje o se deteriore, o por lo menos no debiera ser así. Moisés y Aarón tomaban decisiones ya no estimadas en su sabiduría, sino más bien en la guianza en este caso, sí, de aquella presencia que Dios había prometido. Sí, ya que dice la Escritura que una vez confrontados, lo primero que hicieron fue doblar rodillas y buscar dirección de Dios. Veamos qué más tiene que decirnos el texto bíblico. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros, y ahí también añaden, y nuestras bestias, es decir, nuestros animales, nuestro ganado. Verso número 5. ¿Qué más le supieron decir? ¿Y por qué nos has hecho subir? ¿De dónde? De Egipto. Pregunto, ¿quién los hizo subir de Egipto? Moisés, y Moisés ni quería ir. ¿Se acuerda? En el llamamiento que este hombre tiene para con Dios, lo primero que quiso hacer Moisés frente al petitorio de Dios, de que sea él el instrumento para ir a rescatar al pueblo, lo primero que dijo Moisés es, ¿quién soy yo para ir ahí? ¿Quién soy yo para hacer esta obra? Hazlo por quien debas de hacerlo, le dijo al término Moisés. Y Dios se encolerizó y le dijo, yo enviaré al que tenga que enviar. La Escritura menciona que el pueblo ahora estaba de alguna manera renegando de manera directa de su condición en ese desierto, porque dice la Escritura que ahora ellos estaban quejándose por haber subido de Egipto. ¿Para qué dice la Biblia ahí? Para traernos a este mal lugar. ¿Cómo tú ves tu vida en la actualidad? Como si tú quisieras en esta noche hacer una evaluación desde que conociste de Cristo hasta el día de hoy, creo que estamos hoy 18, ¿no? 18 de noviembre. ¿Cómo está tu vida en este lugar? Si puedes sacar un balance, si puedes de alguna manera establecer un punto en el cual puedas sacar conclusiones, ¿cómo está tu vida en este momento? Claro está, luego de que te has depositado en las manos de Dios. Porque si no te has depositado en las manos de Dios, bien tú puedes decir, hermano, hasta el momento, en mi hogar, en mi familia, todo es desgracia. Al
al momento, hasta la presente fecha, como sé muy bien que Dios todavía no me ha libertado y no me ha sacado de mi mala manera de vivir, al momento mi vida va en desgracia. Pero si tú has sabido depositar tu fe y tu confianza en ese Dios, sabrás muy bien que hasta el día de hoy la bendición del Señor está sobre nuestros corazones. La Biblia, mi amado hermano, la Biblia nos narra que esta gente, este pueblo, le dijo a Moisés y Aarón en el verso 5, luego de esta pregunta: no es lugar. ¿Qué fue lo primero que dijeron en ese desierto? Obvio, el desierto es un lugar de cementerio, es un lugar para sembrar. Amado hermano, saque usted sus conclusiones. ¿Un desierto es un lugar para sembrar? No. Un desierto, como ellos lo declaran, es un lugar, dice ahí, de higueras, es decir, de árboles donde pueden sembrarse y dar su fruto de higo. Obviamente que no. Es un lugar de viñas, es decir, donde usted puede sembrar y cosechar uvas. Un lugar, dice ahí, ¿de qué? De granados, es decir, ya de frutos en sí mismo, sí, en general. Ni aún, dicen ellos, de agua para beber. Yo sé, mi amado hermano, que solamente los que han reconocido a Dios como su Señor y se han depositado en sus manos, pero así, ciegamente, saben muy bien que no importa en el terreno que usted pueda caminar, sea desierto o no, caminarán, amado hermano, confiadamente por ese camino. Pero los que no han llegado a depositar esa fe ciega en su Dios, en el trayecto irán lamentándose, quejándose y viéndole todo pero ¿para qué? Para no hacer la voluntad de ese Dios. Y responsabilizarán a cualquiera de su triste condición, pero menos a ellos mismos. Todo hombre, mi amado hermano, que no se ajusta ni se alinea en cuanto a las demandas del Señor, siempre buscará responsable, pero obviamente él nunca se echará la culpa. La Biblia menciona que este pueblo le dijo a Moisés: este lugar no es para sembrar ni higos, ni viñas, ni granados, ni siquiera agua hay para beber. Verso 6. ¿Cómo reaccionó? O diría yo, ¿cómo reaccionarías tú, mi amado hermano, cuando una esposa, hijos, familia, amigos te confronten y te hagan sentir culpable de que su condición no es aceptable porque te convertiste al cristianismo? ¿Cuántas veces en casa, los tuyos, tu entorno te dice: desde que eres cristiano ya no hay paz? Desde que eres cristiano ha bajado los ingresos. Desde que eres cristiano, ahora aquí ya no podemos ver las películas que se veían antes. Desde que eres cristiano ya no me sacas a las discotecas. Desde que eres cristiano ya no vienes con ese dinero que revolaba. Desde que eres cristiano estamos pobres, estamos con una comida y una vestimenta deplorable. Todo porque eres cristiano. Y mucha gente, mi amado hermano, al sentirse con la presión de dichas quejas, de dichas murmuraciones, se aflojan de la mano de Dios y ceden ante las presiones de su entorno, ante la presión de un marido, ante la presión de una esposa, ante la presión de sus hijos. Moisés y Aarón no cedieron ante la presión. Moisés y Aarón no fueron, amados hermanos, complacientes con aquella gran multitud que les fue, mi amado hermano, presentada para revelar
estos siervos de Dios. Más bien hicieron lo que todo buen cristiano debería de hacer frente a las circunstancias y a los tiempos más oscuros que puedan haber en nuestras vidas como cristianos. Fueron y se refugiaron buscando el rostro de Dios en oración. Qué importante, mi amado hermano, es que dentro del núcleo familiar, un marido, una esposa, una familia tenga al alcance de su mano una comunicación directa con su Padre Celestial a través de la oración. La oración es poderosa cuando se la utiliza legítimamente, mi amado hermano, por un cristiano que obedece y guarda la palabra de Dios. Es una herramienta poderosa, mi amado hermano. Versículo número 6. ¿Qué hicieron frente a la presión de estos 2 millones de habitantes? Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación. ¿Hacia dónde? Bien dice el Señor que aquí, en su casa, es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso es, mi amado hermano, en el templo. Y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová, ¿qué pasó? Apareció sobre ellos. ¿Cuántos creen cuando Jesús dice, buscad y hallaréis? ¿Cuántos creen cuando el Señor dice, pedid y se os dará? ¿Cuántos pueden creer cuando el Señor dice, llamad y se os abrirá? Eso, amado hermano, es para el pueblo de fe, que se acerca en fe y que le cree a la palabra de nuestro Dios. Alabanza al Dios del cielo. Apareció, dice la Biblia, la gloria de Jehová sobre ellos. Y la voz de Dios no se hizo esperar. Verso número 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Recuerde que Dios había utilizado en Moisés, ¿qué cosa? Una vara, que no era otra cosa más que el collado, sí, o la madera que él utilizaba en su vida o en su profesión antigua, la cual era el de pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Esa misma vara, Dios, mi amado hermano, se la puso delante de él como un instrumento meramente para ser usado, sí, por nuestro Dios. Yo sé que cada cristiano tiene una vara. Esa vara ya no es el látigo. Esa vara no es la escoba con que le pegas a tu mujer. Esa vara es la palabra de nuestro Dios, en la cual hacemos bien en oírle y estar atentos para guardarla, mi amado hermano. Toma la vara. ¿Qué debes que tomar, mi amado hermano? La palabra. Sino que el pretexto de muchos hermanos a la hora de buscar en oración es, a mí Dios no me habla. Yo no creo que Dios no hable. Yo creo que lo que más Dios hace en la vida de sus hijos es hablarnos. El problema es que el pueblo está sordo. Óigalo bien. El problema no es que Dios no habla. Dios sí habla, amado hermano. El pueblo es sordo a la voz de Dios. Si lo que Dios más dice cuando usted se acerca a la palabra es, aquellos que tengan oído, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor. Lo que más Dios menciona en su palabra es, de cierto os digo. El problema es que no todos venimos a oír la palabra. O si la oímos, oiga bien, no la escuchamos. ¿Cuántos hijos oyen las palabras de sus padres? Pregunto. ¿Cuántos hijos oyen el
su madre. Mi pregunta es, ¿cuántos la obedecen? Es ahí la diferencia. Dios sí nos habla, pero nosotros no queremos oír. Dios nos dice cómo debemos de vivir, pero el pueblo en rebelión hace lo opuesto a lo que Dios nos dice. Dios sí habla, amado hermano. El problema es que no estamos muchas veces dispuestos a pagar el precio para poner en obediencia la voz de la palabra. Dice el Señor a este hombre: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y recuerde y ponga de asunto, ¿qué dice ahí? Y hablad, amén, hablad a la peña a vista de ellos. Recuerde, ¿dónde está en ese pueblo? Está en un desierto. Está en un desierto, en un lugar, ¿verdad?, de alguna manera inaccesible para poder recibir fruto, sí, por parte de la tierra. Habla a la peña, es decir, a la roca. Amén. Habla a vista de ellos, es decir, de la congregación. Y ella, es decir, ¿qué cosa? La peña dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus animales y a sus bestias. Pregunto, ¿qué le mandó Dios a Moisés? Hablarle ¿a qué? A la peña. Muchos dirían, bueno, si el Señor me manda hablarle a la llave de agua, bueno, ya yo creo, porque yo abro el grifo ahí y el agua corre. ¿Verdad? Es fácil, ¿sí o no? Si usted dice, no, háblale a la tubería para que venga el agua, dice, bueno, por ahí el agua sale. ¿Verdad que sí? Y si Dios le dice, háblale al pilar para que de ahí te salga agua, ¿qué haría usted? Lo primero que uno haría, si no le cree a la palabra de Dios, es cuestionar. Es razonar la orden, cuestionarla y sacar una conclusión. Y la conclusión humana o lógica es, Dios se volvió loco. O Dios piensa que a mí me va a avergonzar delante de los hombres para hacer algo que es absurdo. Amado hermano, ni Dios está loco, ni Dios quiere avergonzarnos. Dios es más cuerdo que tú y toda la humanidad reunida. La Biblia dice que sus pensamientos no son los míos, ni sus caminos tampoco son los míos. Dios es más cuerdo que cualquiera. Y Dios no avergüenza a sus hijos. Que Dios sí nos pide locuras, claro que sí, pero mientras más locuras nos pida, mayor es su glorificación en el poder que el Señor mueve a través, mi amado hermano, de la ilógica razón de los hombres. La Biblia menciona que el Señor le dice a Moisés, háblale a la roca, háblale a la peña, porque de ahí va a salir agua y el pueblo va a beber. Es ilógico cuando tú le dices a tu mujer, claro está, si ella no es cristiana, mijita, yo sé que mañana no hay para la comida, pero vamos a la iglesia, vamos a buscar de Dios, vamos a orar y vas a ver cómo mañana el pan va a estar ahí. Y la mujer dice, estás loco, ya se te metió lo loco de los hermanitos, te está afectando la Biblia, ya no la leas. ¿Cómo es eso de que va a la iglesia y mañana hay para la comida? Eso es absurdo. Lo que tendrías que ir a hacer es ir donde fulano, donde sutano, a prestar dinero, a vender el riñón y traerme el dinero para casa. Muchos hombres dicen, pero mira, ¿qué quiere que vaya a robar? No, yo no sé, pero tú vienes con la plata acá. Esa es la lógica humana, amado hermano. Pero los que confían en Jehová, la Biblia dice que nuevas fuerzas tendrán. Amado hermano, donde no la hay, Dios pondrá. Donde no existe, amado hermano, Dios hará que aparezca
eso sucederá en aquellos que le creen. Dios le dice a Moisés, háblale a la peña a vista de ellos, es decir, como testimonio para ellos, y darás a beber a la congregación y también a sus bestias. Verso 9, ¿qué dice la palabra? Entonces Moisés tomó la vara. Amén. ¿Por qué? ¿Qué representaba la vara? La palabra. El Señor le había dicho que con esa vara Él habría de hacer sus milagros. Tomó la vara de delante de Jehová, como Él le mandó. Verso número 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de ¿qué? Delante de la peña. Amén. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Él les hace una pregunta. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué dice ahí? Oíd ahora, ¿verdad? Rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Qué dijo Moisés? Ustedes piensan que tenemos, estoy simplemente de alguna manera haciendo una transliteración de ese texto a un idioma más sencillo. ¿Qué es lo que les dice Moisés? ¿Piensan acaso ustedes que nosotros podemos sacarles agua de esa roca? ¿Qué creen ustedes que pensó el pueblo? ¿Qué creen ustedes? Muchas cosas habían pasado. Muchos milagros se habían dado a conocer por intermedio de ese hombre. Muchas cosas Dios había realizado y cosas asombrosas por medio, sí, de la mano, por así decirlo, de Moisés. Pero recuerden que un milagro no puede ser semejante a otro si así Dios no lo dispone. Una fórmula puede ser aplicada para un caso y otra muy distinta para otro, pero amado hermano, cuando es Dios el que te dirige a hacerlo, no hay problema, pero cuando tú rompes el molde que Dios te establece, entonces te metes en camisa de 11 varas. Cuando Jesús sanaba, Jesús lo hacía de diversas maneras. Amén. En ocasiones enviaba la palabra. ¿Se acuerda del siervo del centurión? Él quería ir, pero él le dice, ¿verdad? El centurión, no vayas, porque no soy digno de tenerte en mi hogar. Manda tu palabra, que yo sé que mi siervo va a sanar. Y el Señor, ¿qué hizo? Mandó la palabra, habló su boca y ese siervo fue sanado. En otra oportunidad, un ciego de nacimiento, sí, recibe, mi amado hermano, su milagro cuando Jesús, escupiendo en tierra. ¿A cuánto le gusta escupir? Es algo natural, sí, pero algo desagradable también. Sobre todo aquellos que le corren a las bacterias y a las alergias, ¿verdad? Pero el Señor escupió en tierra, hace lodo con su saliva y se la pone en los ojos al ciego. Y le dice, ahora anda y lávate en el estanque de Siloé. Y la Biblia dice que cuando se lavó ese ciego, ¿de qué? De la masa que había hecho Jesús con su saliva. Sí, la Biblia dice que ese hombre al instante recobró la vista. En otras ocasiones Jesús tan solamente ponía la mano sobre el enfermo y era sanado. Usted y yo no podemos, con esto quiero decirle, no podemos decirle al Señor cómo tiene que trabajar. Dios hace lo que a Él se le antoja. A usted y a mí
al Señor. No es, recuerden, no es tu forma, es la forma o el molde que Dios quiere hacer. ¿Estás tú dispuesto a entrar en ese molde? ¿Estás tú dispuesto a permanecer bajo las condiciones de Dios para que Él se glorifique en tu vida? Moisés le dice al pueblo: te haremos sacar agua de esa peña o de esa roca. Versículo número 11. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Alzó Moisés su mano y golpeó. ¿Qué cosa? Golpeó la peña con su vara. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Qué le había dicho Dios? Que la golpee. Háblale a la peña. Hablar a la peña y la peña dará agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no era necesario? Ahora, más lógico que era hablarle o golpearla. ¿Qué era más fácil? ¿Qué era más fácil, amado hermano? ¿Qué era más fácil? Hablarle. ¿Seguro? ¿Qué era más razonable? ¿Hablar o golpear? ¿Qué era más duro? ¿Hablar o golpear? Hablar es más fácil. Golpear era más duro. Pero golpear era lo más lógico. Porque a simple vista, ¿qué tenía la peña? Era roca sólida. A simple vista el milagro no se veía. Moisés pudo haber pensado, Moisés pudo haber razonado y Moisés pudo haber dicho: de pronto hay una vertiente oculta ahí. Porque toda persona también que ha estudiado, sí, este tipo de hechos, sabe bien que aún entre las montañas en su interior pueden correr, ¿qué cosa? Vertientes de agua que pueden estar ocultas, ¿verdad? Pero como Moisés se acerca a la peña y la ve, dice: aquí yo no veo agua. Yo no sé cómo hará Dios, pero yo creo que a Dios hay que darle una ayudadita. Tanto así que la Biblia dice que cuando él golpea la peña, la llega a golpear ¿cuántas veces? El primer golpe, ¡pum! ¿Y sabe qué pasó en el primer golpe? No pasó absolutamente nada. ¿Qué hubiese sido lo lógico? Dígalo usted. ¿Qué hubiese sido lo lógico? Poner en práctica lo que Dios le había dicho. ¿Qué cosa? Hablarle. ¿Pero qué hizo Moisés? La volvió a golpear. ¿Pero qué pasó en esto? Oiga, ese instante debió haber durado segundos. Recuerde, amado hermano, más de 2 millones frente a Moisés y Aarón, así viéndolo así. Aarón en alto, la roca impregnada, el pueblo viendo, e inclusive Moisés desafiando al pueblo. Amén. Mire el escenario bíblico. Moisés parado delante de un vasto pueblo que lo quería linchar. Porque el pueblo se había quejado, porque lo estaba echando la culpa de haberlos llevado a ese lugar. ¿Para qué? Para morir. ¿Cuántas veces tú te quejas? ¿Cuántas veces tú le dices a Dios: Señor, ¿por qué me tienes así? Si yo te sirvo, si tú me sacaste de mi vida pasada, ¿hasta cuándo me has de dejar con esta vida de infierno? Si todavía estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy buscando tu rostro, pero aún así no veo cambios a mi alrededor. ¿Cuántas veces te quejas de tu condición? Porque mientras más le buscas, más desértico se hace tu entorno.
confía en mi palabra. Si tú en ese desierto confías en el hablar de la palabra, tu vida saldrá victoriosa, saldrá libre de de ese tiempo de prueba. Pero si vas a luchar golpeando con tus propias fuerzas, morirás en el desierto. Son segundos los que pasaron. Moisés parado, la roca impregnada, él golpea, ¡pum! En segundos Moisés debió haber recapacitado y dice, ¿qué hice? Me acuerdo, no era golpear, era hablar. Y Moisés en su interior pudo bien haber dicho, Señor, lo hice, no me avergüences, ten misericordia. Golpea la segunda y sale el agua. Pero no era la voluntad soberana de Dios. No era la voluntad soberana u omnipotente de Dios. ¿Cuántas veces nos embarcamos? ¿Cuántas veces tomamos decisiones? ¿Cuántas veces, mi amado hermano, nos ponemos nosotros mismos por no ser dependientes de Dios y de la oración a tomar decisiones que mañana más tarde nos crean, amados hermanos, circunstancias totalmente opuestas a lo que Dios quería para nosotros? Pero como ya nos metimos, le decimos, Señor, perdóname, pero sosténme o manténme en esta tonta decisión que he tomado. Y Moisés golpea la segunda vez y el agua sale, pero Dios no se glorificó como él quería, porque Dios no solamente quería enseñarle a Moisés, Dios quería glorificarse en medio del pueblo, que no era con la vara, no era con lo que la gente ve, es con la palabra, con el Espíritu Santo de Dios, porque esta palabra es espíritu y es vida, y si confías en ella, ella glorificará a quien te la dio. Recuerda, no es el aceite del cual tú oras lo que te sana. No es, amado hermano, lo que tú puedas hacer, es lo que Dios puede hacer en tu vida. La Biblia menciona con total claridad, versículo 11, entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿A quién glorificó el pueblo con ese milagro? ¿A Dios o a Moisés? ¿Qué pregunta fue la que hizo Moisés? ¿Pensáis que le dijo? Versículo número 10. Os hemos de hacer salir, ¿qué dice? Aguas de esta peña. ¿A quién fue la gloria de ese milagro? ¿A Dios o al hombre? La Biblia menciona en el verso número 2, y Jehová no habló al pueblo, ni siquiera castigó al pueblo, sino que se fue directo con el responsable. Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis. Dios le dijo, ¿qué hubo en ese milagro? ¿Qué hubo? ¿Hubo fe o hubo incredulidad? Hubo fuerza humana, hubo razonamiento, no hubo fe. Dice el Señor, por cuanto no creísteis en mí, no, es decir, no en la vara, sino en mi palabra, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto,
la tierra que les he dado. Esta, dice la Biblia en el verso 13, son las aguas de la rencilla, también conocido en la Biblia como Meriba. Eso está también relatado en Éxodo 17, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó, dice ahí, en ellos. Para concluir, mis amados hermanos, hoy hay una peña. No es la roca, es Cristo. Cristo es la peña. Cristo es la roca. De pronto tú al verlo podrías decir, como lo dijo Moisés, no creo que Él me pueda saciar esta sed. Más bien, ni siquiera creo que de Él pueda haber una vertiente. Amado hermano, yo te aseguro, mi querido amigo, que si tú te acercas a esa peña que es Cristo, no solamente que corre agua, sino que corre vida eterna para todo aquel que se acerca a Él, no con una vara, no con fuerza, sino por medio de la fe, del creer en la palabra de Dios. La Biblia dice que el que cree en Dios debe, hermano, aquel que se quiera acercar a Dios debe creer que Él es real, que Él existe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Es necesario que tú, mi querido amigo, puedas entender que Dios quiere saciar tu sed en el desierto en el cual tú te encuentras. Yo no sé si tú estás como Moisés y Aarón, bajo presión. Yo no sé si tu entorno quiere lincharte porque eres cristiano. Yo no sé si tu entorno te cuestiona, si tu entorno quiere de alguna manera, sí, hacer de ti una basura, hacer de ti, sí, un ultraje. Pero lo que yo sé es que si tú confías en Dios y confías en su palabra, amado hermano, Él te sostendrá en los tiempos de la prueba. Pero tienes que acercarte a la peña. Tienes que acercarte a la fuente, y la fuente es Jesucristo. Si tú bebes de Él, nunca más tendrás sed. Si tú confías en Él, no importa si el desierto dura toda tu vida en ese desierto, Jesucristo te sostendrá, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder, amado hermano, para sostenerte aún en los valles más desérticos de tu vida. Pero tienes que creerle y tienes que ajustarte no al molde del mundo, sino al molde de Dios. Ese molde no es con obras, ese molde es de fe. Y para fe, si tú en esta noche deseas acercarte a esa roca maravillosa que está brotando salvación y vida eterna, lo puedes hacer con una oración con el corazón. Quisieras beber de esa agua, quisieras ser sostenido en ese desierto en el cual Dios mismo ha permitido que estés. En esta hora yo te invito, mi querido amigo y hermano que estás apartado, a que tomes una decisión, no por emociones, sino con el corazón, creyendo que el mismo Dios que te ha traído es el mismo Dios que quiere saciar, sí, tu sed con el agua inagotable que es nuestro amado Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, e inclina tú, mi querido amigo y hermano apartado, cierra tus ojos para poder entregar tu vida a esa fuente. Amado Dios, en esta noche nuevamente he podido atender el consejo de tu palabra. Cristo es la peña, Cristo es la vertiente que no necesita ser golpeada, que no
necesita ser forzada con mi manera de buscarte. Más bien reconozco que con mis fuerzas he golpeado esa peña para que salga agua y nunca ha pasado nada. Y entiendo en esta noche que no es con mi manera de buscar que voy a encontrar el agua de vida. No es con mi fuerza, sino con tu Espíritu. Tu Espíritu Santo en esta noche ha hablado a mi corazón y Él me ha dicho que si me acerco confiadamente por la fe, por el creer tan solo, Él puede saciar mi sed. Reconozco que mi vida está en un desierto, que hay pruebas, que hay situaciones donde todos se levantan contra mí. Pero sé, y ahora entiendo, que eres tú mismo, Señor, el que has permitido que mi vida entre en ese proceso de prueba. ¿Para qué? Para poder encontrar la peña, para poder acercarme a ella y hablando, es decir, confesando mis pecados, te pida perdón. Señor Jesús, perdóname. Mis palabras hacen hablar a mi corazón y reconozco mis rebeliones contra ti. Ayúdame, Señor. Te ruego en esta noche que partas esa peña, abre esa fuente, acércame a ese lugar para yo poder beber del agua de vida que tú tienes. Mi Señor, mi alma está siendo sumergida en esta hora, en esa fuente. Mi carne está siendo sumergida en esa fuente. Mis enfermedades son sanadas por la fe en el Hijo de Dios. Mis pecados están siendo borrados por la fe en el Hijo de Dios. Mi espíritu se renueva por la fe al acercarme a esa fuente de agua que eres tú, mi Cristo amado. Ahora entiendo que fuiste tú el que me has traído a esta iglesia. Ahora entiendo que he tenido que pasar por fuerza este desierto para poder conocerte. Yo te doy gracias, Señor, porque el milagro que tanto busqué, tú ahora lo has permitido, porque has tenido misericordia de mí. Gracias, Señor, porque mi vida sale transformada de esta tu casa por el poder del Hijo de Dios. Amén y amén. La iglesia orando, mis queridos hermanos. Oh Señor, mira esas vidas, Señor, que han hecho esta oración. Mira, Señor, cada vida que ha podido por la fe recibir a Jesús. Señor, sígueles hablando cada día por medio de la Biblia. Sígueles hablando por medio de tu Espíritu Santo. No lo desampares. No los dejes nunca más solos. Ayúdalos a atravesar el desierto, para que cuando entren en esa tierra que fluye leche y miel, donde están tus moradas, mi Dios, puedan alabar y bendecir tu nombre, sabiendo que fuiste tú el que les permitiste acabar la carrera, terminar la obra
que el mismo Espíritu Santo empezó en ellos. Gracias por ellos, Señor. Bendícelos, guárdalos y permíteles que puedan seguir viniendo para que puedan fortalecerse en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos darle una fuerte ofrenda de aplauso al Dios viviente. Aleluya.